Criminología, Escuela clásica y la doctrina del indeterminismo. Escuela antropológica italiana. 4.1 Conceptos generales. La escuela antropológica, también conocida como escuela positivista, surgió en el siglo XIX como una reacción a la escuela clásica del derecho penal, que se basaba en la idea del libre albedrío y la responsabilidad moral del delincuente. Esta nueva corriente pretendía estudiar el delito desde una perspectiva científica, considerando al criminal como un ser determinado por factores biológicos, psicológicos y sociales. El positivismo criminológico sostenía que el delito no era solo un acto voluntario y racional, sino una manifestación natural del individuo, influida por su herencia genética, su anatomía y su entorno. Por tanto, el delincuente debía analizarse como un objeto de estudio, no solo como un sujeto moralmente responsable. En resumen, la escuela antropológica introdujo el método científico al estudio del crimen, centró su atención en el autor del delito más que en el delito mismo, buscó las causas naturales del comportamiento criminal, dio origen a la criminología moderna. 4.2 Precursores de la escuela antropológica. Antes de que Cesare Lombroso sistematizara las ideas de la escuela positivista, varios pensadores sentaron las bases del estudio biológico y psicológico del delito. Entre ellos destacan Franz Joseph Gall, 1758-1828. Fundador de la frenología, teoría que afirmaba que las facultades mentales y morales estaban localizadas en regiones específicas del cerebro y que las protuberancias del cráneo podían revelar rasgos de personalidad, incluyendo la tendencia al delito. Johann Caspar Lavater, 1741-1801. Desarrolló la fisiognomía, ciencia que pretendía deducir el carácter moral de una persona a partir de los rasgos de su rostro. Consideraba que ciertas formas faciales podían indicar una inclinación al crimen. Benedict Morel, 1809-1873. Propuso la teoría de la degeneración, según la cual las conductas antisociales eran producto de una herencia patológica transmitida de generación en generación. Charles Darwin, 1809-1882. Su teoría de la evolución por selección natural influyó directamente en Lombroso, quien aplicó el concepto de atavismo para explicar que algunos criminales representaban una regresión biológica a etapas primitivas de la evolución humana. 4.3 Principales rasgos criminológicos del criminal nato. El criminal nato, concepto central de la teoría de Cesare Lombroso, se refiere a un individuo que nace con una predisposición biológica al delito. Según Lombroso, estos sujetos presentan anomalías físicas, psicológicas y morales que los distinguen del resto de las personas. Entre los principales rasgos criminológicos del criminal nato se encuentran incapacidad moral, ausencia de remordimiento o empatía por la víctima, impulsividad, reacciona de forma violenta ante estímulos mínimos, crueldad y sadismo, obtiene placer del sufrimiento ajeno, egocentrismo y vanidad, cree ser superior a los demás, escasa previsión y falta de control de impulsos, reincidencia delictiva. Cometen delitos con frecuencia y sin razones aparentes. Lombroso sostuvo que estos rasgos no eran adquiridos, sino innatos, manifestaciones de un atavismo o regreso a un estado primitivo de la evolución humana. 4.4 Estigmas anatómicos o morfológicos y estigmas biológicos psicológicos. Lombroso clasificó los estigmas o señales del criminal nato en varias categorías. A. Estigmas anatómicos o morfológicos. Son características físicas anormales que, según Lombroso, indicaban una tendencia al crimen. Mandíbula prominente, arcos superciliares, cejas, muy desarrollados, pómulos anchos y salientes, cráneo asimétrico o de forma irregular, orejas grandes o en forma de asa, nariz aguileña o chata, brazos largos y delgados, similares a los de los primates, dientes grandes o irregulares. B. Estigmas biológicos. Refieren a condiciones fisiológicas anormales. Insensibilidad al dolor, hipersexualidad, reflejos exagerados, alteraciones del sueño. C. Estigmas psicológicos. Incluyen rasgos mentales o de conducta. Falta de empatía o sentimiento moral, tendencia a la mentira, carácter impulsivo y agresivo, falta de remordimiento, inteligencia limitada o desviada hacia fines antisociales. Estos estigmas, según Lombroso, podían identificarse mediante la observación clínica y servir para diagnosticar la peligrosidad del sujeto. 4.5 Conceptos sobre la hipótesis del atavismo. La hipótesis del atavismo es el núcleo de la teoría lombrosiana.
El término atavismo proviene del latín atavus, antepasado, y hace referencia a la reaparición de rasgos físicos o conductas primitivas que habían desaparecido en la evolución de la especie humana. Según Lombroso, el criminal nato es un ser atávico, un individuo que ha retrocedido a una etapa anterior del desarrollo humano, semejante a los primates o a los hombres primitivos. Esta regresión biológica explicaría la violencia instintiva, la ausencia de sentimientos morales o sociales, el comportamiento irracional y salvaje del delincuente. Por tanto, el crimen no sería producto del libre albedrío, sino de una determinación biológica heredada. 4.6 Consecuencias jurídico-penales de la teoría de Lombroso. Las ideas de Lombroso tuvieron un profundo impacto en el derecho penal y en la criminología moderna, generando un cambio radical en la forma de entender la responsabilidad criminal. Entre las principales consecuencias jurídico-penales se destacan: sustitución del concepto de culpa por el de peligrosidad. El delincuente debía ser juzgado no solo por el delito cometido, sino por su peligrosidad social, es decir, su probabilidad de reincidir, nuevas medidas de seguridad. Se propuso que los criminales natos fueran internados o vigilados indefinidamente, no como castigo moral, sino como una defensa social frente a su naturaleza peligrosa, individualización de la pena. Las sanciones debían adaptarse al tipo de delincuente nato, ocasional, loco moral, pasional, etc., en lugar de aplicar una pena uniforme para todos los casos, enfoque médico-criminológico. El criminal comenzó a ser visto como un enfermo o anormal, lo que dio origen al tratamiento penitenciario y a las medidas de rehabilitación, influencia en la política criminal moderna. La teoría de Lombroso influyó en la creación de instituciones correccionales, psiquiátricas y de tratamiento especial para delincuentes. Conclusión general. La escuela antropológica de Lombroso representó un avance decisivo en la comprensión del delito desde una perspectiva científica, introduciendo el estudio biológico y psicológico del criminal. Aunque muchas de sus ideas como la del criminal nato o los estigmas físicos han sido refutadas por la ciencia moderna, su influencia fue fundamental para el desarrollo de la criminología contemporánea, que hoy integra factores biológicos, psicológicos y sociales para explicar la conducta delictiva. Lombroso abrió el camino hacia una criminología empírica, experimental y multidisciplinaria, transformando para siempre la manera de entender el fenómeno criminal.